pasar ahora la siguiente palabra a Germán Cano, a quien probablemente ya todos y todas conocéis, el profesor de Filosofía Contemporánea, de Historia de la Filosofía Contemporánea, si no me equivoco, Germán, en la Universidad de Alcalá de Henares y miembro también del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Y nada, sin más dilación, dejo a Germán con la palabra. Vale, pues muchas gracias, Manu, y muchas gracias a la Asociación Española de Estudios Gramscianos por organizar estas 3 jornadas, que me parece que son bastante interesantes, ¿no? Bueno, pues yo voy un poco a retomar el hilo de Jorge y también voy a abundar en esto de las resonancias y de la repetición, ¿no? Porque a la hora de justificar la contemporaneidad y la importancia de Stuart Hall en el siglo XXI, en nuestra coyuntura, es interesante señalar o advertir que Hall es un teórico que escribe después de muchas cosas, escribe después del fracaso, como apuntaba Jorge, de muchas experiencias revolucionarias, y ahí reside, creo que el valor de su diagnóstico, pero nosotros no podemos permitirnos el lujo de sentirnos después de Hall, ¿no? O como teóricos que pensamos después de él. Es como si estuviéramos obligados a pensar en ese horizonte desde el cual Hall pensó después de muchas cosas y en el que también nosotros seguimos, un horizonte en el que aún nos seguimos encontrando, ¿no? Por aludir al título de la obra que nos sirve un poco para charlar esta tarde, ¿no? El título, El largo camino de la renovación, evidentemente apunta a una problematización gramsciana, la problematización de la guerra de posiciones, que en el contexto británico va a sufrir una serie de transformaciones importantes. Es decir, cuando Hall habla de el largo camino de renovación, evidentemente de la izquierda, está de alguna forma siendo consciente no solamente de toda la tradición emancipatoria más o menos frustrada, todas las experiencias del siglo XX, sino también el peculiar fracaso de la primera generación de la New Left británica. Es decir, creo que es un título que de alguna forma recupera lo que Raymond Williams llamaba la larga revolución, ¿no? Y lo evoca teniendo en cuenta que todavía las expectativas optimistas o en cierto modo optimistas que abrigaba Williams ya también se están perdiendo, por lo que él constata que es una derechización que no solamente provisional. En las sociedades contemporáneas, una derechización que hoy en día nos resulta extremadamente pertinente para pensar, y la desorientación de la izquierda socialdemócrata. Es decir, es un contexto en donde el pesimismo del diagnóstico gramsciano yo creo que se intensifica aún más, ¿no? Hay una reflexión, una descripción que hace Terry Eagleton de Hall que me va a dar pie para un poco recuperar lo que ha dicho Jorge y seguir trazando líneas de reflexión. Es una semblanza que encontramos en un libro de Terry Eagleton que se llama Figuras del disenso, donde Eagleton, por una parte, valora extraordinariamente las aportaciones de Stuart Hall en el contexto político británico, pero no se ahorra darle algunos golpes, ¿no? El texto, la cita es la siguiente. Dice Terry Eagleton: cualquiera que escribiera una novela sobre la izquierda intelectual británica que comenzara buscando alguna figura ficticia ejemplar para vincular sus diversas tendencias y fases, se encontraría reinventando espontáneamente a Stuart Hall. Desde que llegó a Gran Bretaña desde Jamaica en 1951, Hall ha sido el tipo de radical, bueno, de pensador radical en el sentido anglosajón, que podrían haber despachado desde Central Casting, ¿no? desde un casting de actores, aquí la primera maldad, ¿no? Encantador, carismático, formidablemente brillante y probablemente el orador público más electrizante del país,
Hall es una especie de crónica andante de todo, desde la nueva izquierda hasta los nuevos tiempos, desde Libis hasta Lyotard, desde Aldermaston, que era un pueblo que quiero recordar, fue objeto de una célebre manifestación antinuclear, hasta la etnicidad. También es una versión marxista de Dorian Gray, un personaje prematuramente joven, cuyo estilo personal evoca una gama de epítetos americanos descoloridos: moderno, pulcro, genial, directo. El texto de Eagleton, también en esta línea de Malababa, es de hippies, ¿no? El más moderno, ¿no? el más guay, ¿no? Como si Hall fuera, y lo dice con una cierta envidia, aquel intelectual que siempre estaba en la onda, que siempre estaba situado en el momento correcto para diagnosticar y tomarle el pulso al presente, ¿no? Claro, creo que esta es una característica del pensamiento de Hall que tiene que ser criticada o tiene que ser problematizada como un marxista como Eagleton, ¿no? En el sentido de que Hall parece reivindicar una posición intelectual respecto al presente, donde, bueno, pues la tradición, la historia que está detrás de nosotros debe ser subordinada a las urgencias perentorias de la actualidad, ¿no? Y esto es algo que un marxista como Eagleton pues no puede ver bien del todo, ¿no? Porque de alguna forma eso lleva a Hall a situarse en una posición más Foucaultiana, ¿no? de una ontología del presente. Perdonad, es que tengo aquí a la perra que es que me quiere salir un momentito. Teléfonos, perros. Cosas del directo. Por lo menos no me he ido. Me asusté. Bien. Que se iba también Germán. Es que tenía aquí la perra que quería salir. Bueno, en esta línea yo también voy a apuntar a tres cuestiones que sitúan a Hall como heredero de la tradición de izquierdas o la tradición marxista o la tradición emancipatoria, ¿no? Quería decir algo sobre Hall como heredero de la izquierda, como pensador postmarxista, por así decirlo, como heredero de lo nacional popular o como una figura teórica que busca volver al pueblo, retornar al pueblo desde un horizonte epistemológico, ontológico muy diferente, y en tercer lugar como heredero de Gramsci, ¿no? Como heredero de la izquierda, ¿no? Como figura que, como decía antes, se sitúa después de una larga serie de derrotas y como un pensador que aún así reivindica la modernidad, ¿no? Como un pensador que se siente moderno, que, como ha dicho o como ha declarado en muchas entrevistas, no da la bienvenida a ciertos excesos por modernos, ¿no? Los excesos que habría cometido Lyotard o Baudrillard fundamentalmente, ¿no? Como heredero de la izquierda, como heredero de la tradición emancipatoria, creo que Hall debe ser entendido como alguien incardinado en tres fechas. 1956, la crisis del estalinismo, el reconocimiento por parte de Khrushchev, ¿no? de los excesos de Stalin, la intervención soviética en Hungría y la disputa del canal de Suez, ¿no? Hall hace muchas referencias a esta fecha como un parteaguas o como un momento clave de la izquierda europea, donde la tradición izquierdista tenía que soltar lastre de determinado marxismo. Un marxismo economicista, stalinista, antidemocrático, verticalista, etcétera, etcétera, ¿no? 1956 como fecha fundamental, 1945 como momento como momento de esplendor del estado del bienestar, esto que se ha llamado espíritu del 45, un momento frente al cual Hall, como ya ha comentado Jorge, se sintió siempre muy escéptico, sabiendo que detrás de esa construcción estatal podrían encontrarse numerosos problemas en el futuro, y la verdad que el tiempo le ha dado la razón. Y 1968.
como tercera fecha fundamental en esta conciencia de la herencia de la izquierda. O sea, Hall es el intelectual que piensa que después de 1968 no se puede volver a 1945. Y no se puede volver a 1945 justamente, entre otras razones, porque ha tenido lugar 1956 y un momento en el que el marxismo debe ser convenientemente criticado y depurado de sus elementos más dogmáticos, ¿no? Esta situación le lleva a Hall a desmarcarse de la primera generación de la New Left, la de E.P. Thompson y de Raymond Williams, por cuanto Hall es alguien que ya no puede participar del espíritu del 45 y del espíritu de camaradería forjado en la izquierda europea frente al fascismo. O sea, la experiencia de los frentes populares, que es la experiencia que brilla fundamentalmente en un libro como La formación de la clase obrera en Inglaterra, donde Thompson tiene que reconstruir el legado de la izquierda desde esta experiencia de fraternidad forjada en el frente, forjada frente al fascismo. Claro, Hall ya se encuentra en un momento histórico muy diferente, en donde esa experiencia de camaradería, que va a ser importantísima en el espíritu del 45, ha quedado corroída por la industria cultural, por la nueva sensibilidad que aflora en la juventud europea, y donde hay unas claves culturales que, desde luego, distancian a Hall de esa primera generación, ¿no? Pensemos en un galés amante del terruño como Raymond Williams, por interesante que sea, o un herético como Thompson, y un amante de Miles Davis como Stuart Hall, ¿no? Y no traigo a colación esta referencia a Miles Davis como anécdota. Me parece que ahí hay un elemento profundo, ¿no?, de lo que significa Hall para esta nueva izquierda y la necesidad de desmarcarse de ese primer horizonte, ya digo, muy forjado en un espíritu del 45, donde la experiencia de la fraternidad se forjó en el frente, ¿no?, en el momento bélico. En segundo lugar, ¿cómo ser heredero de lo que podríamos llamar lo nacional popular? No es Hall, evidentemente, el primero en introducir la cuestión de lo nacional popular, porque justamente en 1956, esa fecha parteaguas, lleva a gente como Thompson o como Williams a pensar en un marxismo de peculiaridad británica, un marxismo que pueda entenderse a la escala y a la luz de las experiencias singulares de Gran Bretaña, ¿no? Esa reflexión ya estaba teniendo lugar y Hall también de alguna forma hereda eso, pero con una salvedad. Claro, esa vuelta al pueblo lleva a Hall a una conciencia de que lo popular siempre es un campo de fuerza ambivalente, un campo de fuerza en donde no hay una esencia allí esperándonos al fondo, ¿no? Donde el pueblo no evoca ninguna instancia identitaria ontológica más allá del poder, más allá de la estructura del capitalismo, etc., ¿no? Es decir, la constatación, la conciencia de lo popular como un campo ambivalente de fuerza, ¿no?, un campo hegemónico, con unas características tan ligadas a los nuevos medios de comunicación de masas, que Hall ya no puede abrigar esa esperanza optimista en las fuerzas populares que tenía, por ejemplo, E.P. Thompson, donde lo popular debe encontrarse excavando de una forma diferente y donde si hay algo llamado populismo, ese populismo debe entenderse a la luz de profundas ambivalencias, ¿no? Esta cuestión de la vuelta al pueblo no es irrelevante si tenemos en cuenta cómo, por ejemplo, en los últimos tiempos, un politólogo francés, Eric Fassin, ha reivindicado la figura de Hall contraponiéndola a Laclau, ¿no?, como si hubiera una mayor conciencia de los problemas de lo popular en Hall que en Laclau. Yo no estoy de acuerdo y creo que la lectura que hace Fassin de Hall es equivocada, pero me gustaría insistir en esto, ¿no?, de cómo esa conciencia de herencia después del fracaso de la izquierda, etcétera, tiene que
tiene que conducir necesariamente a una reflexión sobre lo popular, ¿no? Teniendo en cuenta además que las tradiciones del liberalismo y del marxismo han quedado muy tocadas después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar, la vuelta a Gramsci, ¿no? O sea, cómo se repite, cómo se evoca o cómo puede ser uno heredero de Gramsci a la luz de estas experiencias, ¿no? Bueno, el propio Perry Anderson ha tenido que reconocer que la recuperación de Hall, la recuperación gramsciana de Hall ha sido la más fructífera, ha sido la más fecunda en términos políticos y en términos teóricos, ¿no? Y esto yo creo que es indudable, ¿no? El análisis del thatcherismo es especialmente brillante, como todos sabemos, ¿no? Pero esa vuelta a Gramsci, que tiene momentos espectaculares, ¿no? Como los dos artículos, uno que se encuentra en el libro editado por Lengua de Trapo, Gramsci y nosotros, y otro que tiene que ver con la cuestión de la etnicidad, la relación entre Gramsci y la etnicidad. En esos textos nos damos cuenta en qué sentido la interpretación o la evocación que hace Hall de Gramsci nos lleva a un paisaje muy diferente del que tratan de mostrarnos algunos gramscianos actuales, ¿no? A saber, que la interpretación culturalista de Gramsci sea una forma de meter a Gramsci otra vez en la cárcel, ¿no? O sea, que le habríamos encerrado otra vez en una interpretación demasiado benevolente, demasiado blandita, en donde las aristas revolucionarias de Gramsci habrían desaparecido, ¿no? Entiendo que lo que Hall nos muestra es una interpretación diferente. Hay que leer a Gramsci a la luz de las derrotas políticas. Y en ese sentido hay que subordinar el Gramsci revolucionario al Gramsci consciente de la necesidad de pensar por qué gana siempre el adversario o por qué el adversario siempre termina comiéndonos la tostada, ¿no? En fin, que yo creo que con estas tres reivindicaciones de la herencia, y con esto termino, Hall, y va a sonar quizá un poco a butad, ¿no? La analogía es algo así como un Billy Elliot jamaicano. Y explico por qué. O sea, creo que de la misma manera que Billy Elliot es una figura que trata de superar el obrerismo, recordad la escena de la lucha de los mineros en la época de Thatcher, ¿no? Apostando, ¿no? por una vía individualizadora más allá de la disciplina marxista, ¿no? Y como en la película se muestra bien, ¿no? esa situación de encrucijada de Billy Elliot entre su familia obrera y la necesidad de superar esa herencia, abriéndose a un mundo nuevo, una sensibilidad nueva a eso que nos abrió el 68, salvando las distancias, dado que Hall no provenía de una clase obrera, sino más bien de una clase media. De alguna forma es el Billy Elliot respecto a la primera New Left y respecto a la izquierda ortodoxa de su tiempo, ¿no? O sea, de alguna forma su forma de entender la sensibilidad cultural, su forma de entender la cuestión del deseo, como decía Jorge, el hecho de abrirse a todas esas experiencias de los nuevos tiempos, experiencias modernas y no posmodernas, a mi modo de ver, le hacen un pensador extremadamente atractivo para pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Para pensar qué queremos ser, ¿no? Y con esto, bueno, pues lo dejaría.